Señal directa. Pues la información que acaba de escuchar nos va a servir de contexto para la charla aquí en Foro. Saludamos con muchísimo gusto al abogado representante precisamente de esta empresa de Tradoc, a Roxanne Valero. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y su auditorio. Muchísimas gracias por la entrevista y la invitación. Decirle a la audiencia, si no lo tiene muy presente, digamos que si son más jóvenes que tú y que yo, José Ángel, que los empleados de Tradoc vienen de unas luchas tremendas, peleando con titanes, incluso del extranjero, en Alemania, y ganan. Y luego ponen su cooperativa, les empieza a ir muy bien, y se enfrentan a esto que ya les narró nuestro compañero Juan Pablo Toledo. Abogado, ¿qué sigue? Pues mire, después de que a raíz de las auditorías se detectó que los trabajadores al finalizar de la huelga de la Euskadi no eran dueños del 50%, sino del 100%, se tomaron una serie de acciones legales muy importantes por dos vías, una de ellas por la parte penal, en lo que ve al delito de fraude. Los socios estaban incrédulos al principio de lo que había sucedido. Ellos se mantuvieron bajo la idea de que eran dueños del 50% de la planta durante 16 años. Cuando se enteran de lo contrario, pues evidentemente fue una labor muy ardua para explicarles. Evidentemente la estrategia jurídica que se utilizó para despojarles de una empresa tan grande no era fácil de entender ni mucho menos de explicar, ¿no? Y hasta ahora se presentaron 580 denuncias por el delito de fraude en la Fiscalía. A raíz de ellas es que se asegura la planta de neumáticos actualmente propiedad de Goodyear Tires, y estamos hablando también de 1.400 demandas por violaciones de derechos laborales y de seguridad social. La verdad es que no solamente fueron defraudados por la vía penal, fueron tratados de forma injusta e ilegal en cuanto a su condición como trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo es que le hicieron para, así, de la noche a la mañana, pues engañarles de tal manera como para quitarles de tajo la mitad de la compañía? En el año 2005, en el año 2004, cuando se declara legal la huelga, el presidente Fox interviene para firmar el convenio marco con la entonces dueña de la empresa Continental Tires. Evidentemente había un ambiente de algarabía y el entonces líder sindical Jesús Torres Nuño pues estaba endiosado, por así decirlo, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras confiaron de buena fe en él, y la verdad es que no hubo una segunda revisión, ni hubo alguien que de parte de los trabajadores de forma independiente revisara los documentos que estaban firmando. A través de todos los medios que existían, la mediatización contó una historia en ese momento, y la historia fue: los trabajadores obtuvimos el 50% como pago de nuestros salarios caídos, y vamos a firmar una serie de documentos para volvernos copropietarios de la planta. Como nuestros salarios caídos no alcanzan para pagar el 100% de la planta, nos tenemos que buscar una segunda empresa, un segundo inversionista que compre la otra mitad de la planta. Y ahí surge esta otra empresa que se llama Inversionistas del Bajío, que de hecho presenta el propio Jesús Torres Nuño ante el sindicato. Esta empresa supuestamente adquiere el 50% y los trabajadores de buena fe, así es como lo estoy diciendo, firman todos los documentos, tanto el convenio marco en el que participa el presidente de la República, como la Constitución de Tradoc y la Constitución de Corporación de Occidente, que es actualmente la persona moral titular de la planta de neumáticos. Es hasta que Jesús Torres Nuño pierde la administración de la cooperativa, después de haber perdido toda su legitimidad y popularidad dentro de la cooperativa, que se ordena hacer una auditoría exhaustiva desde el principio de la fundación de la cooperativa hasta el año 2021, y se detecta que en el convenio marco, que en la escritura pública, que en la Constitución de Corporación de Occidente, es decir, que en la creación de todas las empresas, todos los documentos dicen que los trabajadores eran dueños no del 50%, sino del 100%. Y no solamente eso, sino que Inversionistas del Bajío, que adquirió el 50% de la planta de neumáticos, no aportó un solo centavo para adquirir ese capital, y que era una empresa de papel, es decir, una simulación jurídica hecha para despojar a los trabajadores del 50% de la propiedad de la planta. Así de extraordinario como suena, así nos pareció a nosotros. Al principio no lo creíamos. Es que es realmente increíble. Abogado, entonces esta empresa de papel y todo, se planeó desde un inicio querer, si me permite así el término, entonces robar, despojar, cometer ese fraude a los empleados. Y si Fox tendría algo que ver, porque fue en su administración, o sea, él les presentó a esta empresa o nada. Esta empresa fungía
como un rol importante con la anterior patronal, en este caso Continental Tires. De hecho, a los trabajadores se les dice que se iban a asociar con otra empresa que se llamaba entonces Janty Systems, y que esta empresa tenía experiencia, conocimientos, infraestructura suficiente para complementar la fuerza laboral que iba a explotar esta fuente de trabajo. Al final del día no se asocian con Janty Systems, es Inversionistas del Bajío el que compra, entre comillas, el 50% del capital, y pues nada, se mantuvo como una empresa fantasma durante 16 años realmente. ¿Quiénes aparecen en el acta constitutiva de esa empresa? Un grupo de personas físicas que son de hecho empresarios del estado de Querétaro, que están señalados en la carpeta de investigación, y contra los que esperamos que en unos días se giren algunas medidas cautelares. ¿Y eso permitiría? ¿Ninguno de Jalisco? Además de Jesús Torres Nuño, hay algunas otras personas involucradas de Jalisco y algunos asesores jurídicos y contables del estado de Jalisco y del estado de Nuevo León. Así es. Entonces, con estas acciones se pretende recuperar, es que ven nomás la cantidad, 12,000 millones. Hablamos en cuanto a la defraudación, es decir, del robo de la planta de neumáticos. Esta planta valía en 2005 880 millones de pesos. Si tomamos en cuenta que le robaron la mitad, 440 millones de pesos, más las utilidades que se generaron a lo largo del tiempo en la explotación, es una empresa que produce 18,000 llantas diarias, o sea, es un monstruo, es un titán, ¿no? Se llega a esta suma de 4,000 millones de pesos, solamente en lo que ve al delito de fraude. En lo que ve a las afectaciones laborales y de seguridad social, hablamos de un monto de 8,000 millones de pesos. Integrados, las reclamaciones son esos 12,000 millones de pesos de los cuales usted está hablando. Actualmente, a través de la cooperativa, ¿cuántos trabajadores son dueños de esta? Hablamos de 580 socios cooperativistas, que están todos ellos de manera individual, es decir, además de la cooperativa, adheridos a las carpetas de investigación, y hablamos de adicionalmente otras 850 personas que no son socios cooperativistas, pero que fueron trabajadores de la planta de neumáticos en este periodo de tiempo del cual les estoy hablando. Abogado, Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted con el caso, si lo trae desde el principio? Tenemos 2 años en esta auditoría. Nosotros ingresamos como firma legal a partir de que hay un cambio en el Consejo de Administración para asesorar a esta cooperativa. Nos encargamos de varias actividades importantes que tuvieron en 2020 y después hacemos esta auditoría de la que se detectan todas estas irregularidades. Le pregunto porque quiero a ver si tiene el dato Sí. de los dueños inversionistas del Bajío. Sí. Si tienen inversiones en otras empresas o conocen de otro tipo de fraude. Ellos tienen inversiones en comercializadoras de autopartes en el estado de Querétaro. Tenemos identificadas algunas de sus operaciones. Sí son personas movidas en el ámbito de los negocios, pero de ninguna manera era imposible que esta empresa en el año 2005 tuviese un capital de 440 millones de pesos que justificara que adquirieran el 50% de la planta. De hecho, si ustedes me preguntan si recibieron una compensación, si actuaron como prestanombres, o sea, es decir, los temas ya que ocurrieron tras bambalinas los desconocemos. Lo que sí sabemos es que el 50% de la planta era de los trabajadores. Josefina ya preguntaba acerca de si alguna autoridad o particularmente el expresidente Fox tendría relación con el asunto o sabía o fue parte de. Yo agregaría, Sí. Por parte de Continental Tires, ¿hay algún posible involucrado? Bien, por parte de Continental Tires estamos enterados que al finalizar de la huelga no querían saber más del caso y que justo por esa razón entregaron la planta a los trabajadores. No sabría decirle si Vicente Fox o el entonces secretario del Trabajo, Abascal, tendrían correlación. En los documentales todos hablan del 50%, en los documentos dice 100%. Es decir, si hay esta distorsión tan radical. Que si estaban o no estaban involucrados, la verdad es que no podría en estos momentos decirle el presidente de la República sabía que estaban defraudando a los trabajadores. No se lo puedo afirmar. Lo que sí le puedo afirmar es que el secretario general del sindicato sí estaba enterado de esta situación y que las personas y las empresas que estaban involucradas en este fraude sí sabían de lo que estaba sucediendo. Híjole. Abogado, y los más de 500 defraudados empleados, Sí. pues ya me imagino en el ánimo que han de estar. ¿Están molestos? Sí. Porque estamos hablando, la manufactura de neumáticos es una labor ardua. En esa planta es una planta que últimamente ha tenido inversiones importantes, pero en el periodo de tiempo que les estoy hablando era una labor sumamente artesanal. Hablamos de que hay personas que perdieron la vida, Sí. que perdieron alguna extremidad durante este proceso,
hablamos de personas que fallecieron, hablamos de que hay actualmente más de 50 mujeres viudas de ex trabajadores de la planta de neumáticos que concluyeron con una pensión de 4,000 pesos, derivado de que las cotizaciones hasta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social estaban totalmente irregulares. Tenemos trabajadores y trabajadoras que perdieron un brazo, por ejemplo, es muy común el tema sí, lamentablemente. Pérdida de alguna extremidad superior, que terminaron con pensiones de 4,000 pesos. De ahí vienen las reclamaciones de derechos, de violaciones de derechos laborales. Habría quien pensaría, contrario a lo que nos está usted comentando en este momento, abogado, que pues al contrario, fueron trabajadores que les fue bien por haber ganado el caso. Esa es la historia manipuladora que se les contó. A los trabajadores les decían, pues vas a tener un sueldo más o menos, y como va a ser un sueldo más o menos y te interesa conservar este tipo de condiciones de ingresos, no te voy a dar no te voy a dar de alta en el Infonavit, no te voy a dar de alta en el Seguro Social, y evidentemente pues a veces uno prepondera el ingreso inmediato, quincena a quincena o semana a semana, y no piensa en el futuro, ¿no? Entonces creo que evidentemente esta manipulación de la mano de la condición socioeconómica de las personas es totalmente inaceptable y deleznable, mucho más viniendo de un líder sindical, que su trabajo es justamente lo contrario, ¿no? Claro. El papel de los líderes sindicales. El papel de los líderes sindicales es... Abogado, se nos agotó el tiempo desafortunadamente, pero preguntarle y a ver, el reclamo son estos 12,000 millones, o sea, ¿ya no podrán rescatar la empresa? ¿O? Estamos peleando porque recuperen el 50% de la titularidad de la planta y que haya una indemnización en cuanto a las violaciones de derechos laborales, pero principalmente quisiéramos que una empresa transnacional tan importante como Goodyear, tomando en cuenta que esta es su tercera planta más competitiva del mundo, tienen 55 plantas actualmente en el mundo, esta es la tercera más importante para ellos, tenga la sensibilidad social y que además en el marco de todas las normas éticas que las empresas transnacionales tienen, en Estados Unidos por ejemplo, decidan sentarse en una mesa de diálogo y a través de esa mesa de diálogo se pueda entender que los trabajadores fueron violados en sus derechos y que no es necesario que intervengan las autoridades, que es necesario que haya decencia y buena fe entre las partes para que haya un acuerdo. Perdón, ya sé que tenemos que irnos, pero aquí nada más sí me queda la duda. Sí. ¿Todavía tendría alguna responsabilidad la empresa? Por supuesto, anterior, porque actualmente ellos lamentablemente compran robado, por así decirlo, y de una u otra forma tendrían que responder por ese 50% que se les vendió en su momento. O sea, ¿también compró de buena fe? Pues eso quisiera pensar, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor sí estaban enterados de que ese 50% del capital nunca se pagó. Ay, claro. Así es. Ay, qué enredado. Abogado, qué gusto tenerle aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio. Muy amable. Que les vaya muy bien a los trabajadores de Tradoc.